básica de un sistema de base de datos relacionales es el archivo o contenedor donde se almacenan los datos distribuidos en filas y columnas. Cada fila se corresponde a un registro o ficha y cada columna corresponde a un campo de registro. Por ejemplo, podría utilizar una tabla para guardar el conjunto de los datos personales de los alumnos de una clase. La información individual de cada alumno se guarda en registros, filas. Cada categoría de información del registro, nombre, diccionario, edad, población, correspondería a un campo, columnas. ¿Qué entendiste, compañera? Pues sí, que las tablas se utilizan para alguna tarea o X cosa. Bueno, ¿qué es un formulario en Access? Es un objeto de base de datos que se usa para escribir, modificar o mostrar datos de una tabla o ya. ¿O ya? Y es como el cuerpo principal. Y es un formato de presentación, el cual mejora el aspecto para el ingreso de datos. Y sí, se utiliza para trabajar con la tabla en la pantalla. Tapas mi cara, Sí. Sirve para mejorar una presentación al momento de ingresar los datos de una tabla. Otorga un formato más detenido en detalles para ofrecer una mejor imagen. Sus ventajas es que crea tablas rápidamente sin la dificultad de la base de datos y empieza rápidamente usando las distintas opciones prediseñadas y formatos que permiten datos como encabezado de formulario, detalle o pie de formato. Y es la pantalla principal cuando estamos introduciendo los datos, como nos aparece el formatito, ya nos aparecen los espacios para que nada más lo llenemos. Este es el formulario. Hola, prima. Se ve bien sensual así. Oigan, ¿ya terminamos? ¿A poco también es DJ? Muchas gracias. Las voy a grabar. Hola, mi saluda a la cámara. Nosotros ya leímos. Saluden. Digan hola. Ya cállense, por favor. Ya te calles, Tato. Hola, Carla. ¿Las dormidas? ¿Se ven? ¿Sí se ven? Saluden. Bandero. Saluden a la cámara. Saluda. Saluda. Saluden. Como el seguimiento Hola. Ya, acabé. es una selección de determinados datos. Permite recuperar datos de una tabla, modificarlos e incluso almacenar el resultado de la tabla. ¿Qué más? ¿Qué es un informe? Un informe es algo tan simple como el texto a través del cual se da cuenta de los avances realizados en un proyecto en particular. Por lo general, un informe va dirigido a quienes se ocupan de financiar el proyecto o lo dirigen de este modo. Es posible que se le realicen correcciones y modificaciones antes de que éste llegue a su etapa final. Un informe debe ser claro y preciso, y todo informe hace alusión a un proyecto. Los formularios son objetos de base de datos que pueden usarse para crear una interfaz de usuario para una aplicación de base de datos. Un formulario enlazado es aquel que está directamente conectado a un origen de datos, como una tabla o una consulta, y puede ser usado para insertar, modificar o mostrar datos del origen de datos. También se pueden crear formularios independientes, sin un vínculo directo al origen de los datos, pero que también contienen botones de comando, etiquetas o cualquier otro control necesario para que la aplicación funcione. No. Niña. Niña. ¿Qué es una tabla? Una tabla contiene datos sobre un tema en concreto, como empleados o productos.
Cada registro de una tabla contiene información sobre un elemento, como un determinado empleado. Un registro se compone de campos, como un nombre, una dirección y un número de teléfono. Los registros se suelen denominar también filas y los campos columnas. ¿Cómo crear tablas en una base de datos? Cuando se crea una base de datos, los datos se almacenan en tablas, que son listas de filas y columnas basadas en temas. Por ejemplo, puede crear una tabla contactos para almacenar una lista de nombres, direcciones y números de teléfono, o una tabla productos para almacenar información sobre productos. Siempre debe empezar a diseñar una base de datos creando primero sus tablas, incluso antes de crear otros objetos de base de datos. Okay, lo primero son las tablas, lo que les había dicho. Las tablas son los formularios. Después los campos. Por campo, como lo habíamos trabajado. Ay, mi ojo, toma.